Hola, un gusto saludarlos. Mi nombre es Marcelino Chuk y el día de hoy vamos a ver cómo se conecta un motor de corriente directa. Acompáñenme. Como les decía, muchachos, hace un rato, ¿verdad? Conectar un motor de corriente directa es muy sencillo. Recuerden que un motor de corriente directa tiene prácticamente dos componentes. Tiene embobinados en el estator y embobinados en el rotor, lo cual es la armadura, acuérdense, ¿verdad? Están embobinados en ambos lados. La conexión que se debe de hacer entre ambas bobinas es muy simple. ¿Me puede alguna de ustedes decir cómo debo de conectar cada una de las bobinas para que el motor quede de manera correcta? En serie. En serie, ¿verdad? Esas bobinas las debo de conectar en serie. ¿Podrías hacerlo? Ok. Pregunta, ¿es posible que esta conexión, en vez de hacerla en este extremo, ¿verdad? En este extremo, se hubiese hecho de este lado? Adelante. No, en el caso, como comentó mi compañera, existen 4 formas y depende de hacia donde nosotros queramos que gire el motor, es la forma en la que lo vamos a conectar. Ok, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de conexión que yo haga, porque en serie puede haber varias opciones. Aquí su compañera puso una opción, aquí podríamos tener otra opción, ¿verdad?, de este lado. Podríamos haber tenido de aquí hacia acá la conexión o de aquí para acá. Entonces, hay varias opciones, 4 para ser exactos en el caso de este motor. Pero dependiendo de la conexión que hagamos nosotros, es precisamente el giro que puede tener ¿verdad? ¿Por qué es importante saber esto? Hemos comentado que es importante saber que puede haber 2 tipos de conexiones. ¿Alguien me puede decir la razón? ¿Por qué es importante que yo sepa que se puede conectar de 2 maneras? En el caso, como comentó mi compañera, existen 4 formas y depende de hacia donde nosotros queramos que gire el motor, es la forma en la que lo vamos a conectar. Así es, ¿verdad? Es importante saber, ¿verdad?, poder conectar, que nosotros podamos conectar este motor, ya sea que gire a favor de las manecillas del reloj o en contra. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si esto lo vamos a conectar en un transportador, es importante saber si el transportador va para arriba o si el transportador va para abajo, ¿verdad? Si es un extractor, si yo requiero realmente que extraiga el aire o que la saque o la empuje hacia el otro lado. Entonces, es importante el giro, ¿verdad? Precisamente por eso es importante saber que se puede conectar de 2 maneras. Aquí ya lo conectaron de una forma. Muy bien. ¿Me puede alguien decir, en estos extremos que sobran, qué tendría que hacer? Adelante. Pues colocar la línea de alimentación. La línea de alimentación, que para este caso la línea de alimentación corresponde a cuál de todos estos rubros y por qué. Adelante. Pásale. Corresponde a ya que tiene negativo y positivo y aparte tiene, ¿cómo era? La posibilidad de regular el voltaje para regular la velocidad. Muy bien. También tiene el diodo, que significa que tiene un puente de diodos. Así es, ¿verdad? Que es corriente directa. Hágalo de una vez, por favor. Este es negativo, este es positivo. Siempre hay que tener cuidado de que en los ejercicios que estemos desarrollando, los cables nunca van a estar en contacto con el rotor, ¿verdad? Con la flecha. ¿Por qué? Porque si se enredan, podríamos lastimarnos, ¿sí? Y el motor podría dañarse. Bien, a esta conexión le falta algo y que comentamos que es importantísimo. Es la puesta a tierra. Así es, la puesta a tierra. ¿Lo podrás hacer? Sí. Gracias. Muy bien. Recuerden que es importante que los cables, ¿verdad?, nunca toquen la flecha, ¿sí? Nunca toquen la flecha. Es importante eso. Bien. Ahora, ¿qué pasa si el voltaje con el que arranca este motor es muy alto? Dígame. La velocidad aumentará.
la velocidad aumentará. Pero hay un límite de voltaje con el que puedo yo conectar ese motor. ¿Dónde encuentro ese dato? En los datos de placa. En los datos de placa, así es, ¿verdad? Quiere decir que nosotros debemos conectar este motor con un voltaje inferior a ese voltaje que tiene la placa. Bien, nosotros ya identificamos que si en algún momento también la placa no existe, bajo estas condiciones en donde ya pusimos las bobinas en serie, ya lo alimentamos, ya le pusimos la línea a tierra, ¿habrá algo pendiente? Poner lo que es el voltaje mínimo y prender. Muy bien, o sea, energizarlo, ¿verdad? Energizar ese motor, como dice el compañero, con un mínimo de voltaje, ¿verdad? Con un mínimo de voltaje y nos damos cuenta, es verdad, sí es cierto, entonces lo que nos decían en teoría, si yo conecto las dos bobinas en serie, no tengo por qué preocuparme y no importa cómo, habrá 4 formas, pero esas 4 formas, cualquiera que yo conecte, ese motor funcionará y no le pasará absolutamente nada. Recuerden lo que mencionábamos igual, si nosotros incrementamos el voltaje de alimentación, ¿verdad? Incrementamos su velocidad, ¿ok? Es importante saber que estos motores tienen esa característica, solo con aumentar su velocidad, ¿verdad? Con aumentar su voltaje puede aumentar su velocidad o disminuir, cosa que no ocurre con los de corriente alterna, que quede bien en la cabeza, eso no ocurre con los de corriente alterna. Entonces, dependiendo de dónde los vaya a utilizar, es la sugerencia, la propuesta que yo puedo dar en una empresa. Dependiendo de dónde lo necesite, de dónde lo requiera, es el lugar, ¿verdad?, en donde yo esté trabajando. Si yo veo que hay un lugar en donde es importante, ¿verdad?, que haya variación de velocidad, que haya una variación de velocidad de manera constante y que es importante para un proceso productivo, ¿verdad?, es importante sugerirlo. Y ya se dieron cuenta que no es tan complicado, ¿verdad?, conectarlo. Ya saben sus componentes, ya saben conectarlo, ¿verdad?, ya saben conectarlo, saben incluso el mantenimiento. Entonces, ¿alguien considera que esto es complicado? ¿No? Bien. ¿Alguien podría pasar a hacer la conexión completa? Excelencia académica, innovación con sentido social.